Noticias de última hora, preste mucha atención. Jorge Glass fue llevado de regreso a La Roca tras ser dado de alta del Hospital Naval. El vicepresidente regresó a la cárcel tras recibir alta médica la mañana de este martes, 9 de abril. La mañana de este martes, 9 de abril, el exvicepresidente Jorge Glass fue dado de alta del Hospital Naval y posteriormente fue trasladado a La Roca en medio de un fuerte operativo de seguridad. Cerca de 15 vehículos de la fuerza policial, 2 tanquetas, un cuerpo de motorizados y miembros de la Agencia de Tránsito y Movilidad custodiaron el recorrido que se dirigió por vía perimetral. El exvicepresidente fue sacado de la Casa de Salud a las 10:11 y llegó al complejo carcelario de Guayaquil sobre las 10:40. Según un comunicado del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores, SNAI, divulgado este 9 de abril, Glass presentó parámetros de salud aceptables y dentro del rango de normalidad, por lo que puede recibir el alta médica correspondiente. Esto se constató luego de los exámenes médicos realizados en las últimas horas. Glass ingresó en ese centro médico la tarde del 8 de abril. Según información del mismo SNAI, se descompensó porque no había comido desde el día anterior, aunque previamente fuentes cercanas a la institución señalaron que había tenido una sobredosis de medicamentos. El exmandatario llegó a La Roca la mañana del 6 de abril luego de que la Policía Nacional lo sacara de la Embajada de México, país que le había concedido el asilo político. La defensa de Glass había manifestado horas antes su preocupación por la condición de Glass porque no han tenido contacto con él en las últimas horas. El ASNE indicó que en La Roca se velará por la protección de la integridad física del detenido. El ex vicepresidente Jorge Glass volvió la mañana de este martes a la cárcel de máxima seguridad La Roca tras superar un problema de salud ocasionado por la falta de ingesta de alimentos. El Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad confirmó que Glass permaneció desde la tarde del 8 de abril en el Hospital Naval Sur de Guayaquil y que luego de presentar parámetros de salud aceptables y dentro de rangos de normalidad fue dado de alta. Más de una decena de vehículos de la Policía Nacional y de agentes de tránsito conformaron el operativo de seguridad que trasladó a Glass a la cárcel. En más noticias, Carlos Polit me pidió que pagara sobornos para eliminar multas contra Odebrecht. José Conceizao Santos ratificó su testimonio en el juicio de Estados Unidos. El ex ejecutivo de Odebrecht también explicó los acuerdos judiciales que firmó en Estados Unidos, Brasil y Ecuador. La declaración se suspendió por problemas técnicos. En medio de su testimonio, el ex ejecutivo de Odebrecht José Conceizao Santos se levantó del estrado, afinó su mirada por todos los rincones de la sala y encontró a Carlos Polit Fagioni entre los asistentes. Lo apuntó con la mano derecha y describió su vestimenta. Llevaba una chaqueta y corbata azul oscuras, camisa blanca y pantalón gris. De esta manera, Conceizao identificó al hombre al que afirma haber sobornado durante varios años. Lo hizo en una declaración judicial frente al jurado que determinará si el ecuatoriano Polit es culpable o inocente en Estados Unidos. La diligencia se llevó a cabo en la Corte del Distrito Sur de Florida, la mañana de este 9 de abril. Interrogado por los fiscales estadounidenses, el brasileño desempolvó los hechos que, afirma, protagonizó con Polit en 2010. Contó que se conocieron ese año, pues Polit era el Contralor General del Estado y Conceizao trabajaba en Ecuador para Odebrecht, resolviendo una disputa que la constructora mantenía en el país. Recordó que la brasileña había construido la hidroeléctrica San Francisco y que ésta tuvo dificultades técnicas al inicio de su operación, por lo que la compañía fue expulsada en 2008 por el entonces presidente Rafael Correa Delgado. La fiscal Jo Salmon preguntó a Conceizao si había sobornado a Polit. Este contestó que sí. Luego la funcionaria le pidió que explique al jurado por qué hizo esos pagos. El brasileño afirmó que Polit le había pedido que pagara sobornos para eliminar multas que pesaban en contra de Odebrecht. En este punto, Salmon le pidió que identifique si el excontralor se encontraba en la sala y el brasileño se levantó del estrado. El testigo también explicó los acuerdos judiciales que firmó con las autoridades de Estados Unidos, Brasil y Ecuador. Afirmó que no había establecido este tipo de compromisos con ningún otro país. En el país norteamericano suscribió un acuerdo de no procesamiento, por el cual el gobierno se comprometió a no incluirlo en ningún proceso judicial a cambio de que se declare culpable y colabore con las investigaciones de todo el esquema de corrupción, afirmó Conceizao. Afirmó que también se inculpó en Brasil por todas las coimas que él tramitó, incluidas las que dirigió a Polit. Por ello,
agregó, recibió arresto domiciliario bajo monitoreo y se comprometió a colaborar con las investigaciones judiciales de su país y de otros que lo requieran. Sobre el convenio con Ecuador, afirmó que este consistió en un acuerdo de cooperación y que fue firmado en 2017. El testimonio se suspendió alrededor de las 11 por problemas técnicos. La jueza Kathleen M. Williams, que dirige el juicio, suspendió la diligencia hasta superar las dificultades. Dos altos exfuncionarios de Odebrecht justifican hoy el juicio en que afronta el excontralor Carlos Pollitt en Estados Unidos. En un caso por el que Pollitt fue sentenciado en Ecuador, ambos revelaron el entramado de millonarias coimas pagadas a funcionarios públicos entre 2007 y 2016. Carlos Pollitt camina entre sus abogados y con su teléfono celular graba a los equipos periodísticos que cubren su juicio en Miami, Estados Unidos. Es el momento en el que se dio paso al receso este martes, segundo e importante día de esta etapa que podría tomar cerca de 3 semanas. En agenda los testimonios de dos altos exdirectivos de Odebrecht, que ya pusieron contra las cuerdas al excontralor del correísmo en el caso que lleva el nombre de esa compañía brasilera, por el que está sentenciado en Ecuador. Esta vez en cortes estadounidenses, Geraldo Pereira de Sousa y José Conceizao Santos rinden testimonio. Ambos firmaron un acuerdo de no procesamiento con Estados Unidos. El Departamento de Justicia de ese país ha adelantado que en el testimonio de Sousa se presentarán 7 pruebas, en su mayoría hojas de cálculo donde constan los registros de los sobornos entregados por la constructora en varios países. Entre esos pagos, varios dirigidos a Pollitt, a quien conocían con el alias de Miami. Por su parte, en el testimonio de José Conceizao Santos se presentará una treintena de pruebas, entre ellas mensajes de texto, manuscritos, grabaciones y fotografías de las reuniones que mantuvo con Pollitt en un hotel en Quito. Y es que, una vez que el escándalo conocido como Lavallato estalló en Sudamérica, los exdirectivos de la constructora empezaron a soltar información respecto de las coimas que se habían pagado, y para ello habían recabado evidencia para conseguir acuerdos judiciales a cambio de cooperación. Entre esa evidencia, por ejemplo, una conversación revelada en 2017 con el excontralor Carlos Pollitt, cuando terminaba el gobierno de Rafael Correa y empezaba el de Lenín Moreno. Y en este proceso lo ha ratificado. Ha dicho, soborné a Carlos Pollitt para que elimine multas de Odebrecht. Otra de las evidencias que obtuvo Conceizao Santos es este video, en el que conversa con el tío del ex vicepresidente Jorge Glass, hoy en prisión, en medio de un escándalo diplomático. En el audiovisual revelado también en 2017, hablan de pagos pendientes de millones de dólares de compañías creadas. Los testimonios de ambos exdirectivos de Odebrecht también fueron parte clave del caso Sobornos 2012-2016, que sentenció al expresidente Rafael Correa y su círculo cercano. En más noticias. Los intercambios comerciales entre Ecuador y México dejaron un saldo deficitario de 500 millones de dólares para nuestro país en 2023. El cacao es el mayor producto ecuatoriano de exportación a México, mientras que Ecuador importa productos complementarios como los farmacéuticos. Según la Federación Ecuatoriana de Exportadores, 202 millones de dólares fue lo que representó en el 2023 el envío de productos no petroleros que Ecuador hizo a México, una cifra deficitaria en comparación a las importaciones de productos que significó 701 millones de dólares en el mismo año. Actualmente México recibe más de 320 productos ecuatorianos. Entre los principales se encuentran minerales y metales, cacao en grano, preparaciones alimenticias, plásticos y manufacturas, azúcar y confitería. Mientras que en el caso de los productos que se importan del mercado mexicano están los medicamentos, cosméticos, automóviles, aparatos electrónicos, incluyéndose los monitores, proyectores y teléfonos celulares. También se importan los productos intermedios del hierro y acero, lo que significa que dentro del ámbito comercial Ecuador mantiene un intercambio con México complementario, a diferencia del país azteca que depende de productos primarios como el cacao, fruta que ha aumentado su demanda a Ecuador debido a las condiciones climáticas por las que atraviesan Costa de Marfil y Ghana. Asimismo, México le compra a Ecuador bienes de capital y productos elaborados. Todo esto en su conjunto ha hecho que en los últimos 8 años la inversión de esta nación pase de estar cerca de los 8 millones de dólares a más de 266 millones, y esto sin haber logrado un tratado de libre comercio entre ambos países en el 2022, debido a que nunca se concretó la exclusión del banano y del camarón ecuatoriano. Esto ha ocasionado a su vez que Ecuador no haya podido ingresar como miembro pleno de la Alianza del Pacífico, pues para hacerlo debe tener suscrito acuerdos comerciales con todos sus miembros como Chile, Colombia, México y Perú. A Ecuador solo le falta la firma, un acuerdo con México. La canciller y los ministros de Defensa y de Gobierno están convocados a comparecer este miércoles en 2 comisiones de la Asamblea por lo ocurrido en la Embajada de México. Este miércoles la Asamblea Nacional retoma sus actividades normales luego del receso legislativo y lo hace con una convocatoria a comparecer a las autoridades que intervinieron en las decisiones en la irrupción a la Embajada de México, en donde se capturó al ex vicepresidente Jorge Glass. Están convocados la ministra de Gobierno Mónica Palencia, la canciller de la República y también el ministro de Defensa. A las 7 de la mañana y a las 8:20 son 2 diferentes comisiones a las que los han convocado. Todavía no se sabe si han confirmado o no su presencia. Por otro lado, es importante contarles que luego de este receso legislativo hay voces diferentes de cómo se podría reconfigurar una nueva mayoría aquí en la Asamblea.
Este miércoles regresan del receso legislativo en las comisiones de fiscalización y de relaciones internacionales de la Asamblea. Lo hacen con el llamado a comparecer a la canciller Gabriela Sommerfeld, el ministro de Defensa Giancarlo Logofredo y la de Gobierno Mónica Palencia, por lo ocurrido en la Embajada de México. La Comisión de Relaciones Internacionales es a quien le compete el conocimiento sobre estas relaciones diplomáticas que ahora están rotas. Yo creo que como legisladores tenemos la capacidad y la facultad y además la responsabilidad de saber cuáles fueron los entretelones de las decisiones. Pero el gobierno regresa a este segundo periodo legislativo con un aliado menos. Inés Alarcón de la bancada de ADN dice que no les preocupa ya no contar con los votos del correísmo, porque hubo leyes que ya se aprobaron sin su apoyo. Ya han pasado proyectos con mayorías móviles, como lo indicamos, pero sí esperamos, y la ciudadanía sobre todo espera, que la bancada de la Revolución Ciudadana fije sus objetivos en el bienestar de la ciudadanía. La tarea ahora será recomponer una nueva mayoría legislativa. El Partido Social Cristiano al menos ha dicho que mantiene su posición. Construye en cambio dice que solo tiene una línea roja. Es la línea roja el correísmo. No pactaremos, no nos sentaremos a conversar con ellos porque nosotros consideramos que ellos no son una fuerza democrática. José González, líder de la Revolución Ciudadana, rectificó la postura del correísmo y dice que la puerta de su bancada no estará totalmente cerrada. ¿Contará con los votos de la Revolución Ciudadana? Entonces sí van a votar con el gobierno cuando siempre y cuando nosotros siempre vamos a estar con el pueblo. Están modulando el discurso del sábado acá. No. Claro. Nosotros estamos en la oposición porque hasta ahora no estamos viendo que resuelva los problemas de fondo del país. Los asambleístas independientes han decidido respaldar al gobierno. Miramos cada tema y si consideramos que es necesario, conveniente para el país, lo apoyamos. Las fuerzas políticas en la Asamblea se medirán ahora el momento de votar. Bien, para finalizar, contarles que también la bancada de gobierno ha decidido presentar 3 solicitudes de juicios políticos a exfuncionarios del gobierno del expresidente Guillermo Lasso. Estos se suman a los que presentaron ya este último fin de semana el correísmo. Ahora les contamos que el presidente Daniel Noboa realizó el lanzamiento del plan de vivienda Mi Linda Casa hasta finalizar su periodo de espera a entregar 45.000 viviendas de interés social. Pues en este punto se iniciará la construcción del primer proyecto inmobiliario que forma parte del programa Mi Linda Casa, con el cual el gobierno espera entregar alrededor de 45.000 viviendas hasta inicios del 2025. En el país todavía existe un déficit de viviendas de alrededor de 600.000. Escuchemos lo que dijo. Hoy presentamos el Plan Nacional de Vivienda 2024-2025, Mi Linda Casa, como una respuesta al déficit habitacional que afecta a más de la mitad de las familias ecuatorianas. Como parte de este plan, con el programa de financiamiento para vivienda Mi Casa Linda, brindaremos 6.000 créditos para vivienda. Además, beneficiaremos a 45.000 personas con viviendas 100% subvencionadas y con arrendamiento social para emergencias. También entregaremos 12.000 títulos de propiedad para regularizar el uso de suelo, el que han vivido por años con la incertidumbre de que algún día podrían arrebatarles por la falta de un documento legal. Las autoridades buscan a través de este programa impulsar 5 ejes, uno de ellos a través de la cooperación de la CAF con 130 millones de dólares que serán entregados a los gobiernos autónomos descentralizados para que actualicen sus catastros. Además hay otro proyecto con una inversión de 39 millones de dólares para la construcción de vivienda en sectores vulnerables para personas que tengan su propio terreno. Este proyecto iniciará ya en el mes de mayo y son 2.000 los beneficiarios.